Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría encontrarnos nuevamente para meditar juntos la palabra de Dios Ango. Hoy el Señor nos regala unas lecturas llenas de esperanza para todos aquellos que alguna vez han sentido que sus fuerzas se terminan, que sus recursos no alcanzan o que sus problemas son demasiado grandes. Son lecturas que nos hablan de confianza, de providencia, de generosidad y de la misión que cada cristiano tiene en el mundo. Son palabras que llegan al corazón, porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado la sensación de tener muy poco, de sentirnos insuficientes, o de preguntarnos cómo seguiremos adelante, cuando las circunstancias parecen cerrarnos todos los caminos. La primera lectura nos presenta una escena profundamente conmovedora. El profeta Elías llega a Sarepta en medio de una terrible sequía. La tierra está agotada. La escasez golpea a todos. No hay cosechas. No hay abundancia, no hay seguridad para el mañana. Y allí encuentra a una viuda, recogiendo unos cuantos leños. Pero no está preparando una comida cualquiera. Está reuniendo lo último que le queda en un puñado de harina, un poco de aceite. Nada más. Ella misma lo dice con dolor ambos. Y a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos, y luego moriremos. Qué frase tan dura, en qué momento tan desgarrador. Imaginemos el corazón de esa madre. No está pensando en el futuro, porque ya no ve futuro. No está haciendo planes, porque ya no tiene esperanza. Está contemplando cómo se agotan los últimos recursos para ella y para su hijo. Y sin embargo, es precisamente en ese escenario de extrema necesidad donde Dios decide manifestar su poder. Porque cuando todo parece terminado, Dios está comenzando algo nuevo. Elías le pide algo que humanamente parece imposible. Le pide que primero prepare un pan para él. A primera vista podría parecer una petición injusta, pero detrás de esas palabras se esconde una invitación mucho más profunda. Dios está invitando a aquella mujer a confiar cuando no hay razones humanas para confiar. Está invitándola a creer cuando todo parece perdido. Está invitándola a dar cuando aparentemente ya no tiene nada que ofrecer. Y aquí encontramos una enseñanza extraordinaria para nuestra vida espiritual. Muchas veces pensamos que podremos confiar en Dios cuando tengamos seguridad. Creemos que podremos ser generosos cuando tengamos abundancia. Imaginamos que podremos entregarnos al Señor cuando todos nuestros problemas estén resueltos. Pero la fe auténtica comienza precisamente cuando las seguridades desaparecen. La verdadera confianza nace cuando seguimos creyendo, incluso cuando no vemos el camino completo. Aquella viuda tenía dos opciones. Podía aferrarse a lo poco que le quedaba, o podía ponerlo en las manos de Dios, humanamente hablando. Conservar aquel puñado de harina parecía la decisión más sensata. Sin embargo, cuando decidió confiar en la palabra del Señor, ocurrió el milagro. La harina no se acabó. El aceite no se agotó. Dios transformó la escasez en abundancia. Y quizá aquí encontramos una pregunta importante para nosotros. ¿Qué es ese puñado de harina que tenemos en nuestras manos? Tal vez no sea dinero. Tal vez sea nuestro tiempo, nuestra paciencia, nuestra capacidad de perdonar, a nuestra esperanza, nuestra fe debilitada, nuestro deseo de seguir adelante. Muchas veces creemos que es demasiado poco para que Dios haga algo grande. Pero el Evangelio nos muestra una y otra vez que Dios no necesita grandes recursos. Necesita corazones dispuestos a confiar. Lo vemos en toda la historia de la salvación. Moisés tenía únicamente una vara. David tenía una simple onda. Los discípulos tenían 5 panes y 2 peces. La viuda tenía un puñado de harina y unas gotas de aceite. Lo poco puesto en manos de Dios siempre se multiplica. Por eso las lecturas de hoy nos invitan a abandonar la mentalidad de la escasez. Vivimos en una sociedad marcada por el miedo. Miedo a perder, miedo a quedarse sin recursos, miedo al futuro, miedo a no tener suficiente. Pero el Señor nos recuerda que la verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en aquel que cuida de nosotros. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido en la historia de la viuda de Sarepta, y que merece una profunda reflexión. Cuando Elías llega a la ciudad, Dios no lo envía a una familia rica, ni a una persona influyente, ni a alguien que tuviera gran cantidad de recursos. Lo envía precisamente a una viuda. En aquella época, una viuda representaba una de las situaciones más frágiles y vulnerables de la sociedad. No tenía seguridad económica. No tenía protección social. Dependía muchas veces de la ayuda de otros para sobrevivir. Sin embargo, Dios decide realizar uno de sus milagros más hermosos, precisamente a través de una persona que aparentemente no tenía nada que ofrecer. Esto nos enseña una verdad que puede cambiar nuestra manera de ver la vida. Dios no actúa según los criterios humanos. Nosotros solemos fijarnos en las apariencias, en la capacidad económica,
en la influencia o en el reconocimiento social. Dios mira el corazón. Dios ve posibilidades donde nosotros vemos límites. Dios descubre tesoros escondidos donde el mundo solo ve pobreza. Por eso tantas veces la historia de la salvación está llena de personas sencillas, humildes y aparentemente insignificantes que terminan convirtiéndose en instrumentos extraordinarios de la gracia. Quizá alguien que escucha esta reflexión piensa que tiene poco valor. Tal vez siente que su vida es demasiado común. Tal vez piensa que no tiene grandes talentos, ni grandes capacidades. Tal vez observa a otras personas y cree que nunca podrá hacer algo importante para Dios. Pero la viuda de Sarepta nos recuerda que el Señor no necesita abundancia de recursos, necesita disponibilidad. No necesita perfección, necesita confianza. No necesita personas extraordinarias según los criterios del mundo. Necesita corazones abiertos a su voluntad. También resulta impresionante observar que Dios no realizó el milagro antes del acto de confianza. Primero la viuda tuvo que creer. Primero tuvo que dar el paso. Primero tuvo que obedecer. Solo después llegó la multiplicación. Y esto ocurre muchas veces en nuestra vida espiritual. Nos gustaría ver primero el milagro y luego confiar. Nos gustaría tener primero todas las respuestas y después dar el paso. Nos gustaría que Dios nos mostrara el final del camino antes de comenzar a caminar. Pero la fe funciona de manera diferente. La fe es avanzar cuando todavía no vemos claramente. Es seguir caminando cuando el horizonte permanece cubierto por la niebla. Es creer que Dios está actuando incluso cuando nuestros ojos todavía no pueden percibirlo. Por eso la fe siempre implica riesgo. Implica abandonar ciertas seguridades humanas para apoyarnos en una seguridad mucho más profunda, la fidelidad de Dios. ¿Y cuántas personas viven hoy paralizadas por el miedo al futuro? Hay quienes se despiertan cada mañana preocupados por lo que podría ocurrir mañana. Temen perder el trabajo, temen enfermarse, temen quedarse solos, temen fracasar, temen que las cosas no salgan como esperan. Y aunque estas preocupaciones son comprensibles, pueden convertirse en una pesada carga cuando ocupan el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestro corazón. Jesús conoce perfectamente nuestras inquietudes. Por eso en repetidas ocasiones repite una frase que atraviesa todo el Evangelio: no tengan miedo. No porque los problemas no existen, no porque la vida sea sencilla, no porque todo saldrá exactamente como nosotros imaginamos, sino porque Dios permanece presente, incluso en medio de las tormentas. La viuda de Sarepta no recibió una garantía sobre todos los años futuros de su vida. Recibió el pan de cada día. Y quizá aquí encontramos otra enseñanza preciosa. Muchas veces sufrimos porque queremos controlar todo el futuro. Queremos saber qué ocurrirá dentro de un año, dentro de 5 años, o dentro de 10 años. Sin embargo, Dios suele regalarnos la gracia necesaria para cada día. Nos da la fuerza para hoy. Nos da la luz para el paso siguiente. Nos da el pan necesario para continuar caminando. Y cuando comprendemos esto, descubrimos una libertad interior extraordinaria. Dejamos de vivir esclavizados por la ansiedad y comenzamos a vivir sostenidos por la confianza. Y precisamente esta enseñanza conecta de manera maravillosa con el Evangelio. Jesús dice a sus discípulos algo sorprendente: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Notemos que Jesús no dice, algún día serán, tampoco dice, tal vez lleguen a ser. Afirma algo presente. Dice, ustedes son. Esto significa que desde ahora, cada cristiano tiene una misión. No estamos llamados simplemente a sobrevivir espiritualmente. No estamos llamados únicamente a salvarnos nosotros mismos. Estamos llamados a transformar el mundo con nuestra presencia. La sal tiene una función muy particular. Aunque es pequeña, cambia completamente el sabor de los alimentos. No ocupa mucho espacio, no llama la atención. Pero cuando falta, todo se vuelve insípida. Jesús está diciendo que la presencia de un auténtico discípulo debe marcar una diferencia. Piensa por un momento en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. ¿Tu presencia lleva esperanza o lleva desánimo? ¿Tus palabras construyen o destruyen? ¿Tus acciones acercan a las personas a Dios o las alejan? Ser sal significa precisamente eso, aportar el sabor del Evangelio allí donde vivimos. Pero Jesús también nos llama luz del mundo. ¿Y qué necesaria es la luz en estos tiempos? Vivimos rodeados de tantas noticias negativas, de tanta violencia, de tanta división, de tanta desesperanza. Muchas personas caminan como si estuvieran atrapadas en la oscuridad. Han perdido la ilusión, han perdido la paz, han perdido la confianza en Dios, y es precisamente allí donde el cristiano está llamado a brillar, no con una luz propia, no para llamar la atención sobre sí mismo, no para recibir aplausos. La luz del discípulo es un reflejo de Cristo, así como la luna refleja la luz del sol.
nosotros estamos llamados a reflejar la luz de Jesús. Por eso el Señor dice que una lámpara no se enciende para esconderla debajo de una vasija. La fe no es algo que deba permanecer encerrado únicamente dentro de los templos. Debe iluminar nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras palabras y nuestras obras. Hay personas que quizá nunca leerán una página de la Biblia, pero sí leerán nuestra vida. Hay personas que quizá nunca escucharán una predicación, pero sí observarán cómo reaccionamos ante las dificultades. Hay personas que quizá nunca entren en una iglesia, pero sí podrán descubrir a Cristo a través de nuestra paciencia, nuestra bondad y nuestra esperanza. Por eso Jesús insiste tanto en las buenas obras. No se trata de buscar reconocimiento humano. No se trata de aparentar santidad. Se trata de vivir de tal manera que otros puedan descubrir la acción de Dios en nosotros. Cuando una persona perdona en lugar de guardar rencor, está iluminando. Cuando alguien ayuda a quien sufre, está iluminando. Cuando una familia permanece unida en medio de las pruebas, está iluminando. Cuando una persona sigue confiando en Dios, incluso en momentos difíciles, está iluminando. El Papa León XIV nos ofrece una reflexión bellísima cuando afirma que la alegría verdadera da sabor a la vida y hace surgir lo que antes no existía. ¡Qué hermosa definición! La alegría cristiana no es superficial, no depende de que todo salga bien. Es una alegría que nace de sabernos amados por Dios. Y precisamente por eso Jesús advierte sobre la sal que pierde su sabor. Porque existe el peligro de acostumbrarnos a la fe. Existe el riesgo de vivir un cristianismo rutinario, sin entusiasmo, sin pasión, sin alegría. Poco a poco podemos dejar que las preocupaciones, las heridas o las decepciones apaguen nuestra luz. Quizá algunos que escuchan esta reflexión se sienten así. Tal vez hubo un tiempo en que oraban con más fervor. Tal vez hubo un tiempo en que experimentaban una fe más viva. Tal vez hubo un tiempo en que sentían mayor entusiasmo por servir a Dios, pero las dificultades de la vida fueron apagando esa llama. Si es así, escucha atentamente esta buena noticia. Dios no te ha descartado. El Papa nos recuerda que Jesús revela a un Padre que nunca abandona a sus hijos. Un Padre que nunca borra nuestro nombre. Un Padre que sigue creyendo en nosotros, incluso cuando nosotros hemos dejado de creer en nosotros mismos. Quizá hoy el Señor te está llamando a volver a encender esa luz. Quizá te está invitando a recuperar la confianza perdida. Quizá te está recordando que aún tienes una misión. Quizá te está diciendo que aquello poco que conservas todavía puede convertirse en un milagro si lo colocas en sus manos. La viuda pensó que estaba preparando su última comida. Dios estaba preparando una historia de esperanza. Los discípulos probablemente se sentían pequeños e insignificantes cuando Jesús los llamó sal de la tierra y luz del mundo. Sin embargo, aquellos hombres sencillos terminaron transformando la historia de la humanidad. Y quizá hoy, el Señor también está escribiendo una historia que todavía no alcanzamos a comprender. Tal vez estamos mirando solamente nuestras limitaciones, mientras Dios contempla todo lo que puede realizar a través de nuestra fe. Tal vez estamos observando el tamaño de nuestros problemas, mientras Dios contempla el tamaño de su gracia. Por eso no te detengas en lo que te falta. Mira más bien al Dios que puede multiplicar lo poco. No te concentres únicamente en la oscuridad. Mira la luz que Cristo ha encendido en tu corazón. No te quedes paralizado por el miedo al mañana. Confía en aquel que ya está presente en tu futuro. Porque el mismo Dios que llenó la tinaja de harina, sigue llenando hoy los corazones de esperanza. El mismo Dios que sostuvo a la viuda, sigue sosteniendo a sus hijos. Y el mismo Jesús que llamó a sus discípulos sal de la tierra y luz del mundo, sigue llamándonos a nosotros a llevar esperanza allí donde otros solo ven oscuridad. Pidamos al Señor que nos conceda la confianza de la viuda de Sarepta, la obediencia de Elías y la valentía de vivir como sal de la tierra y luz del mundo. Que nunca dejemos apagar la alegría del Evangelio, y que nuestras obras permitan que quienes nos rodean descubran la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y ahora te invito a hacer un momento de silencio en tu corazón y preguntarte, ¿qué es eso poco que todavía conservo y que necesito poner completamente en las manos de Dios? Porque tal vez allí, justamente allí, está esperando el próximo milagro de tu vida. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te acompañe y que la luz de Cristo brille siempre en tu corazón. Amén.